Hola amigos, bueno, hoy es 26 de abril de 2018. Sigo entonces con los talleres, este es el número 5. Voy a tomar como referencia dos providencias de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal de la doctora Patricia Salazar Cuéllar. La 51882, esa es del 2018, recientemente. Igualmente la 52320, esa es aún más, más reciente, del 1104 del 2018. Ambas de la doctora Patricia. Pues muy bien, entonces sigamos con esta actividad académica que la he denominado así como un control de lectura de las mismas decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional para entender esta problemática. Aquí ya voy a adentrarme en un tema sobre la evidencia física, sobre la exclusión de la evidencia física. Eso se maneja en esta última decisión de la Corte Suprema de Justicia. Entonces miremos los siguientes aspectos. Además de ello hay que hacer un recuento también, sobre todo para responder la primera pregunta, que se dice así: prueba inconstitucional, prueba ilícita y prueba ilegal son contextualmente los diferentes, falso o verdadero. Aquí entonces hay que revisar qué dice el artículo 29 de la Constitución, qué dice el artículo 23 como principio rector de la Ley 906 y el artículo 360, que es el que habla de la exclusión en la audiencia preparatoria, que es donde realmente se da el debate fáctico y argumentativo en relación con la exclusión de esa evidencia física. Aquí entonces también hay que hacer énfasis en dos decisiones de la Corte Constitucional para responder este tema. El primer punto, que son el de la sentencia de unificación SU 159 del 2002, magistrado ponente Manuel José Cepeda, y la sentencia C591 del 2005, que esa es de la doctora Clara Inés Vargas. ¿Qué distingue lo uno de lo otro? Mire, el artículo 29 constitucional dice pues que es nulo de pleno derecho la prueba que se obtenga con violación al debido proceso. Mientras que el artículo 23 como principio rector establece lo siguiente: toda prueba obtenida con violación de garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Y el 360, ya pues referido en la audiencia preparatoria, pues indica el procedimiento, y es el siguiente: el juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. Aquí entonces el título es prueba ilegal. Entonces, ¿qué es lo uno y qué es lo otro? Para ello entonces pues hay que recoger lo que la doctrina, la jurisprudencia ha indicado al respecto. Miremos aquí, por ejemplo, lo siguiente, para aclarar las cosas. Una cosa dice la Corte Suprema de Justicia y otra distingue la Corte Constitucional. Por ejemplo, la Corte Constitucional dice que con base, pues hace una distinción entre lo que es prueba inconstitucional y la prueba ilícita. Entonces señala así muy brevemente: la primera, o sea, la prueba inconstitucional se refiere a la que ha sido obtenida violando derechos fundamentales, y la segunda guarda, o sea, la prueba ilícita guarda relación con las que se adoptan mediante actuaciones ilícitas que representen una violación de las garantías del investigado, acusado o el quien se juzga. Y entonces para la Corte Suprema
dice la diferencia, y hago aquí alusión a unos radicados 18451 del 8 de julio del 2004 del doctor Hernán Galán Castellanos, y el proceso 21529 del 2006 del doctor Javier Zapata Ortiz. Prueba ilícita: la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima. Artículo 33 del Código Penal. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, y aquellos en cuya producción, práctica o aducción se someten a las personas a torturas, tratos crueles, inhumanos. Mientras que la prueba ilegal se circunscribe a que se genera es cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual debe ser excluida, como lo indica el artículo 29 superior. Prueba ilegal, diga usted, cuando se daba en el procedimiento anterior la indagatoria. Esa indagatoria que debe estar asistido con abogado defensor, si no estaba presente el abogado, pues esa prueba es considerada ilegal. Mientras que la prueba ilícita ya se ciñe es a los derechos fundamentales, podría decirse. Entonces, los derechos fundamentales, aquí entonces, incluye no solamente la dignidad, el debido proceso, la intimidad y la no autoincriminación. Todos los aspectos referidos pues a la protección constitucional como garantía, como derechos fundamentales. Mientras que eso constituiría básicamente como una prueba ilícita. Es decir, en el sentido como está en la interpretación prácticamente para la Corte Suprema de Justicia, sería lo que para la Corte Constitucional se considera como prueba inconstitucional. Mientras que la prueba ilegal se ceñiría a las garantías que tenga el acusado. Entonces, en cuanto a su producción o aducción. Pero entonces miremos que pues para poder uno caer pues más en la nota de distinción conceptualmente, entonces para eso pues se recoge lo que tanto la Corte Constitucional ha dicho como la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal. Entonces, para hacer esa solicitud de exclusión del artículo 360 de la Ley 906, pues habría que tener una claridad respecto de que esencialmente de que las pruebas inconstitucionales son aquellas en las que están o pruebas ilícitas las que están viciadas pues entonces respecto de violaciones a derechos fundamentales, mientras que las ilegales, diría yo, que son aquellas en las que se pretermiten o no se dan las garantías judiciales como tal. Por eso es que la interpretación más ajustada, cuando indica el artículo 360, lo siguiente, dice, pues vamos a leerlo: el juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales. Y entonces aquí dice a renglón seguido, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. Entonces diríamos que según esto, la prueba ilegal es aquella que en la práctica o aducción se obtiene bajo esos quebrantamiento de derechos fundamentales, y que a renglón seguida entonces como una subespecie, esa sería la prueba también incluyendo en ella las que se quebrantan cuando se violan los requisitos formales. Pero para no confundir, pienso yo que más bien conceptualmente entender que prueba inconstitucional es aquella, o prueba ilícita, que serían aquellas que se violan derechos fundamentales. Que la prueba ilegal entonces diría yo que es aquella que no cumple con las reglas de aducción de la prueba, porque no se cumplen con las garantías judiciales.
Bueno, entonces, el código, la ley 906, Código de Procedimiento Penal, pues establece que para cuando se afectan derechos fundamentales, entonces están sujetas a un control judicial ilegal. Y además la misma Constitución en relación pues con algunos aspectos. Entonces, prueba inconstitucional, prueba ilícita y prueba ilegal son conceptualmente, diría, yo coloqué la palabra contextualmente, conceptualmente, son diferentes. Pues le coloco yo que verdadero, porque en realidad pues es verdadero. Segundo, la solicitud de exclusión de evidencia debe hacerse en la audiencia preparatoria y excepcionalmente en el juicio oral. Eso es verdadero. Es verdadero. A ver, hagamos aquí de todas maneras, coloquemos la palabra correcta acá, conceptualmente. Efectivamente, en la solicitud de exclusión tiene que hacerse en la audiencia preparatoria y excepcionalmente debe hacerse podría hacerse en el juicio oral. ¿Y cuándo se haría entonces en el juicio oral? Solo cuando se trate de graves afectaciones de derechos fundamentales, como lo resaltó la Corte Constitucional en la sentencia C-591 del 2005 que acabo de citar, con ponencia de la doctora Clara Inés Vargas. El espacio, propiamente el espacio en que se da, pues es en la audiencia preparatoria. Recordemos muy bien que primero se habla del rechazo, de aquellas que no fueron descubiertas. Después entonces viene el asunto de la inadmisión ante las solicitudes probatorias por el asunto pues, de pertinencia, conducencia y utilidad, como lo explicábamos en otro taller, y también la exclusión, que ese es un espacio fáctico como tal, para exclusivamente hacerse referencia a ese punto del artículo 360. En la audiencia preparatoria, paso a paso se van dando las situaciones, porque el artículo 356 que establece la dinámica para la audiencia preparatoria, pues establece esas fases, ¿no? Después de las solicitudes probatorias, porque el 357 indica ese espacio, y después entonces también el 359, diríamos que después de esto llegaría a esta fase de la exclusión, rechazo o inadmisión de la solicitud, la exclusión, al punto del 360. Tercera pregunta: contra la decisión de admitir una prueba en la audiencia preparatoria, ¿procede el recurso de apelación? ¿Falso o verdadero? Ya sabemos muy bien que en la audiencia preparatoria todo lo que se admita no cabe recurso de ninguna naturaleza. Entonces la respuesta es falso, porque no admite recurso de apelación en lo que se admite. Recordemos que solamente en punto al tema de rechazo, de inadmisión y de exclusión. Entonces ya lo vimos en los talleres anteriores. Lo coloqué de esta manera porque pues, para que no todas no me quedaran pues en verdadero, pero ahí está en la misma pregunta, le cambio el sentido para que ustedes pues tengan, para que en este caso dé pues falso. Cuarto, el indiciado, imputado o acusado no está legitimado para solicitar la exclusión de evidencias obtenidas a partir de un acto de investigación que afectó los derechos de tercero. Pues en esta decisión 52.320 del 2018 pues se toca el asunto, se toca el tema. Sí está, entonces la respuesta es falsa porque está en sentido de no.
Diríamos que el indiciado o imputado acusado sí está legitimado para solicitar la exclusión de evidencias obtenidas a partir de un acto de investigación que afectó derechos de terceros. Claro, y aquí entonces se hace en esta decisión de la Corte el estudio frente al derecho, en el derecho comparado con el anglosajón en Estados Unidos, y entonces se hace un paralelo. En este caso, pues sí, para nosotros acá en Colombia, pues sí cabe la posibilidad que se excluya, que el indiciado, el imputado o el acusado solicite la exclusión cuando esos actos de investigación afectan derechos de terceros. El otro punto, en la audiencia preparatoria a la solicitud de exclusión de evidencias se debe destacar la transgresión de las garantías fundamentales y el nexo causal. Eso es cierto. Efectivamente, pues hay que indicar pues dónde está la transgresión a los derechos fundamentales y cuál es la incidencia o el nexo causal con esa pretensión de exclusión. ¿Por qué razón? Miren que el artículo 232 establece lo de la cláusula de exclusión en materia de registros y allanamientos. Dice así: la expedición de una orden de registro y de allanamiento por parte del fiscal que se encuentre viciada por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en este código generará la invalidez de la diligencia, por lo que los elementos materiales probatorios y evidencia física que dependan del registro carecerán de valor, serán excluidos de la actuación. Hasta allí, porque la Corte Constitucional en la sentencia C591 del 2005 declaró pues inexequible la expresión directa y exclusivamente, y también lo de solo podrán ser utilizados con fines de impugnación. Esta última parte sí fue con la sentencia C210 del 21 de marzo del 2007. Entonces, en esos términos queda allí: la expedición de una orden de registro y allanamiento por parte del fiscal que se encuentre viciada por falta de los requisitos esenciales genera la invalidez de la diligencia. Y entonces los elementos y se excluyen todo lo que dependa de ella, obviamente. Carecerán entonces, el registro carece de valor y serán excluidos de la actuación. Ahí vendría entonces a responderse a otra pregunta. Veamos a ver entonces. La sexta, sí, va ligada a esta que acabo de responder. La defensa tiene la posibilidad de solicitar el descubrimiento de una orden impartida a la policía judicial como relevante para examinar la legalidad del procedimiento y la posibilidad de excluir las evidencias halladas durante los mismos, falso o verdadero. Esto puede pasar en la audiencia preparatoria frente a la solicitud de exclusión. Señor juez, solicito que entonces el fiscal me exhiba o descubra esa orden impartida a la policía judicial para verificar entonces que la legalidad del procedimiento, y la posibilidad de que se excluyan esas evidencias, y sería el momento fáctico con base en el cual entonces el juez puede entrar a resolver ese punto pertinente. Al fin de cuentas, la audiencia preparatoria es la audiencia principal, el conducto por el cual entonces se filtra de qué es lo que va a ir al juicio oral, porque el juicio oral solamente debe encaminarse a debatir asuntos orientados a la responsabilidad penal. Ese sería el escenario indicado. Séptima pregunta: ¿existe una protección constitucional de todas formas de comunicación, pero el Estado puede acceder legítimamente a través de actos de investigación, falso o verdadero? Eso es verdadero. Obviamente, pues el artículo 250 de la Constitución pues desarrolla, el cual modifica y da paso pues al sistema de tendencia acusatorio, indica en las facultades lo que hace la Fiscalía, y en ella entonces dice que adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones. En estos eventos, el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará un control posterior
respectivo a más tardar dentro de las 36 horas siguientes al solo efecto de determinar su validez. Aquí pues fue declarado por la inexequible esta última parte al solo efecto de determinar su validez, la sentencia C1092 del 2003. Entonces fíjense bien que pues la Fiscalía, diríamos que entonces cuando se afectan derechos fundamentales leve, mediana e intensamente. Entonces el código, la ley 906 pues indica de que frente a esa afectación en algunos casos tendrá que hacerse la solicitud antes judicial para que entonces se pueda acceder a ello, pero el fiscal en esencia puede entonces ordenar en estos casos, porque afectación de los derechos de esa intensidad, pero entonces se ejerce un control posterior dentro de un término como indica la norma. Y en ese punto pues hay que revisar son los artículos 233 y siguientes, ¿no? El 233 que es sobre la retención de correspondencia, el 234 que es el examen y devolución de la correspondencia, y el 235 que es la interceptación de comunicaciones. El 236, la recuperación de información que se obtenga en transmisión de datos a través de redes de comunicaciones. Entonces dice el 237, se realizará entonces esto fue modificado por la ley 1142 del 2007 y la ley 1453 del 2011, dentro de las 24 horas, mire bien, siguientes al recibimiento del informe de policía judicial sobre las diligencias de las órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicación o sobre recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de redes de comunicaciones, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado. Y ahí entonces, esas son exigencias legales. Entonces, ahora viene la otra pregunta. La séptima, existe una protección constitucional de todas las formas de comunicación, pero el Estado puede acceder legítimamente a través de actos de investigación. Ahí está, sí, lo puede hacer, los artículos 250 supra y los artículos que acabo de mencionar. Octavo, los actos de investigación que afecten derechos fundamentales estarán sometidos a reservas judiciales legales. Verdadero. Ya lo acabamos de... Estos y otros, ¿no? Porque es que estos, a los que me estoy refiriendo, porque independientemente hay otros señalados en un capítulo especial. Ustedes saben muy bien cuando estos a que he hecho referencia, pues se ejerce un control posterior, pero hay otros que son ex ante. Y están en el capítulo 3 a partir del artículo 246 y siguientes, porque ahí dice actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización. Entonces, en esos casos, cuando se trata pues de inspección corporal, registro personal, obtención de muestras que involucren al imputado, en fin, en esos casos entonces se requiere sí la orden ex ante. Ahora, la última, la novena. El Estado no podrá acceder legítimamente al contenido de todas las formas de comunicación por un acto de liberalidad de uno o varios partícipes en el acto comunicacional, falso o verdadero. La pregunta está en sentido para que se responda falso. Es decir, el Estado sí puede acceder legítimamente al contenido de todas las formas de comunicación por un acto de voluntario de quien ha participado en ese acto de comunicación. Y entonces aquí hay que resaltar algunos asuntos. Por ejemplo, dice, en algunos eventos puede suceder que la víctima o el testigo plasmen en un documento físico lo que en principio tenía forma digital. Por ejemplo, como cuando se imprimen los correos electrónicos o los chats,
o también poner a disposición los aparatos, donde un teléfono, por ejemplo. Bajo esas condiciones no puede predicarse la existencia ni de una interceptación de comunicación, ni retención, ni de ninguna acción estatal orientada a obtener una determinada información, precisamente porque el acceso de la misma está determinado por un acto de liberalidad del titular del derecho y no de un procedimiento investigativo orientado a su afectación. Es válida esa prueba y por eso la jurisprudencia ha señalado que la grabación que un particular haga de sus propias conversaciones telefónicas o de otra índole no supone el atentado al secreto de las comunicaciones. Cuando lo están extorsionando, usted, pues obviamente usted puede utilizar su teléfono. Cuando lo llaman a usted a extorsionarlo, su propio teléfono, eso es el medio por el cual es válido para grabar la conversación. Y esa puede entregarse al Estado, a los entes de investigación y tiene obviamente todo el valor probatorio que necesariamente tendrá que ser autenticado, es otra cosa muy diferente por quien pretende introducirlo al juicio oral por los medios adecuados. Dice, cuando la víctima o el testigo decide grabar una conversación en la que ha participado y luego suministra esa información a las autoridades, no puede predicarse una interceptación de comunicaciones ni actos de investigación orientados a irrumpir en la intimidad de los ciudadanos. Ok, listo, mis amigos, por cuestión del tiempo ya, esto era básicamente lo que quería hacer en este taller didáctico. De esta manera entonces aportamos otras 9 preguntas de control de lectura, esencialmente de la erradicación 52.320, bien interesantes, de ahorita nomás de abril, de la doctora Patricia Salazar Cuellar, en esta dinámica que estoy haciendo pues para poder dar a conocer a ustedes, mis queridos amigos y profesionales, la dinámica en la que voy a continuar tratando pues de aportar algo en la academia, y ustedes pues acudan a esas decisiones de la Corte, revísenlas. Estas 2 son muy importantes, son recientes, porque fíjense bien que en el taller anterior los anteriores talleres se hacen fundamentalmente es con esta decisión pues de la doctora Patricia Salazar Cuellar, ¿no? La 51882, que es del 7 de marzo de este año. Muy bien, ok. Ahí voy a subir entonces ya la sentencia absolutoria, la lectura que hizo el juez 21 con funciones de conocimiento en el caso del prestamista. Ahí se van a dar cuenta ustedes pues entonces de que pues el juez consideró la lectura de la sentencia solamente presente la víctima, el representante de víctimas y el defensor. Ya después llega, al finalizar la lectura, llega la fiscal. No era esencial porque ella estaba notificada y podía enterarse del contenido de esa decisión para que interpusiera el recurso de apelación dentro de los 5 días siguientes. De hecho, en este momento pues se interpuso la apelación por parte de la fiscal y el representante de las víctimas. Tienen 5 días para hacerlo por escrito, le están corriendo, y después 5 días me corresponde a mí como no recurrente. Nos iremos entonces al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en casación penal para que resuelva la apelación que se interpone contra la sentencia absolutoria a favor del señor Eduardo Córdoba, más conocido como alias Mina, en el caso pues desafortunadamente del homicidio al prestamista, que fue, y que les agradezco a ustedes que hicieron ese seguimiento. Ya no me queda sino el otro caso, es el del señor Isidoro, que ya ustedes saben, pues anunciaron el sentido del fallo condenatorio, y quedó para el otro mes, el 9 de mayo, creo que está la lectura de la sentencia, y ahí vendrá entonces pues también la apelación ya por parte mía como defensor, y me iré pues al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali a ver qué va a pasar. De todas maneras, muchas gracias, les agradezco infinitamente. Ustedes han sido, pues han aportado muchas cosas y les agradezco, sinceramente les agradezco. Bueno, ok, buen fin de semana.